de Nueva Canarias sobre la tarjeta de acreditación para las personas con discapacidad. Tiene por un tiempo máximo de 10 minutos para la defensa de la proposición el señor diputado de Nueva Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, presentábamos ya hace algún tiempo esta proposición no de ley que, para ser justo, viene a ser una transmutación a una PNL de una moción que fue presentada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma por nuestra compañera Maeve San Juan y que fue aprobada por unanimidad en dicho ayuntamiento. Y esta moción inicial en su momento, y a lo que responde esta PNL, viene a colación de algunas interacciones entre algunas personas con discapacidad y esta concejala en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Simplificando mucho las conversaciones y el sentir de algunas personas, venían a plantear que parece irracional que en los tiempos que vivimos, con la nueva tecnología, con los adelantos también y la conciencia en muchos ámbitos, pero sobre todo en el ámbito de la discapacidad, que parecía irracional que a día de hoy cualquier persona cuente con una tarjeta de acreditación para poder entrar a un gimnasio y, sin embargo, para poder tramitar cualquier papel, cualquier documento o solicitar cualquier servicio ante cualquier organismo público, entidad o también ante cualquier empresa privada, tuviera que ir arrastrando sistemáticamente por los famosos papeles que acreditan el grado de discapacidad de una persona. Los que hemos estado en el ámbito municipal, en los cabildos, hemos vivido esta etapa ya, ¿no? Yo, la legislatura pasada en concreto, llevaba, entre otras áreas, la de empleo. Yo no quiero exagerar, pero más de un centenar de personas, de las muchísimas que pasaron por mi despacho, que tenían la condición de ser personas con algún grado de discapacidad, era condición sine qua non que venían siempre acompañadas de su famosa carpetita, y dentro de la carpetita, cuando la abrían, pues te sacaban los 2-3 papeles ya manoseados de ir llevándolos de un sitio a otro donde se acreditaba ese grado el porcentaje de discapacidad. Por lo tanto, el objeto de esta PNL es bastante sencillo, pero lo que sorprende es que a día de hoy todavía en Canarias no lo tengamos. Yo desconocía, y con sinceridad me lo comentaba la compañera del Partido Socialista, que ya en algunas comunidades está funcionando, no conocía ese hecho, pero que no parece racional que en el momento en el que estamos en Canarias todavía no se cuente con una tarjeta de acreditación para aquellas personas con discapacidad puedan precisamente eso, acreditarse allí donde sea necesario y a partir de ahí pues poder acceder a los servicios a los que tienen derecho. Una de las consecuencias fundamentales o una de las conclusiones fundamentales de la Comisión de Estudio en la legislatura pasada de la discapacidad fue precisamente la capacidad de visibilizar, o la posibilidad de visibilizar las potencialidades que a veces no somos capaces de ver eso, pero fundamentalmente también pues los graves inconvenientes, lo mucho que queda todavía por avanzar en el ámbito de la discapacidad y en concreto en Canarias. Pero claro, la visibilidad es un aspecto muy positivo cuando lo que se pretende precisamente es colocar ante la sociedad lo que ocurre para intentar cambiarlo. Lo que es triste es que esa visibilización a veces la persona con discapacidad la tenga que hacer de manera permanente y ostensible, y además con este tipo de prácticas ante cualquier servicio ante la administración pública. Obviamente siempre tendrá que acreditarse, o por lo menos mientras no avancen, que creo que también estaríamos en condiciones ya a través de la tecnología de ir incorporándolo, pero eso se llegará, me imagino, pues a su propia condición de persona con algún grado de discapacidad dentro del propio DNI, y así pues no tener que tener 17 tarjetitas, aparte la del gimnasio esta otra también. Pero a día de hoy contamos con lo que contamos. Desde Nueva Canarias lo que planteamos que el Gobierno de Canarias impulse la puesta en marcha de esa tarjeta de acreditación para las personas con discapacidad, que les sirva de acreditación y de acceso a todos los servicios en los que es imprescindible el acreditar esa condición, y a partir de ahí pues eliminar o
permitir que estas personas pues no tengan que ir deambulando de despacho en despacho, de institución en institución o de empresa en empresa, pues con esta cantidad de papeles. Nosotros hemos presentado tres propuestas concretas de resolución. En principio, a que ponga en funcionamiento el Gobierno de Canarias, obviamente, una tarjeta para las personas con discapacidad que les sirva de acreditación de la misma en las gestiones que la requieren. Segunda, que dicha tarjeta no sea obligatoria de manera inicial, sino a solicitud de parte por la persona con discapacidad y durante un periodo transitorio en el que se compruebe su eficacia para su posterior implantación definitiva. Y la tercera, que se reglamente su uso, tanto en lo que concierne a los derechos y obligaciones de la misma, así como la obligatoriedad de aceptación de esta a todos los organismos y empresas privadas a los mismos efectos que la documentación actualmente exigida. Hemos visto que durante la mañana se han presentado varias enmiendas. Vamos a intentar llegar a un acuerdo en el día de hoy, porque creo que ninguna lesiona el elemento esencial, y es que se avance hacia este hecho, y creo que podemos llegar a acuerdos básicamente en todas. Quizá nosotros sí vamos a intentar mantener el punto 2, en el que inicialmente no sea obligatoria. Esto nos lo pedía el propio presidente de SERMI en ese periodo de transición, para que las personas, bueno, pues primero vayan accediendo y puedan sacarse esa tarjeta, y mientras tanto pues pueda seguir acreditando la condición de persona con discapacidad con la documentación actual, con los papeles actuales, e incluso vencer alguna barrera que pudiera surgir inicialmente de aquello de tener un carnet que me acredita como persona con discapacidad, que no es algo para estigmatizar, sino precisamente todo lo contrario. Lo que pretende es dignificar ante cualquier servicio o prestación que se haga. Por tanto, vamos a estar abiertos. Voy a escuchar primero algunas de las intervenciones, porque hemos podido contrastar, pero de manera muy breve, porque las enmiendas han llegado ahora durante la mañana, y a escuchar las propuestas que se hacen, pero bueno, que garantizo que no vamos a tener problemas en ceder en lo necesario, puesto que todas van dirigidas a que se ponga en marcha esta tarjeta cuanto antes en el ámbito de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Pasamos entonces a las enmiendas presentadas. Tenemos una del Grupo Socialista y tiene, por tiempo de 5 minutos, tiempo para defenderla. Señora presidenta, señorías, gracias. Buenos días. ¿Por qué presenta el Partido Socialista estas enmiendas? Primero he de decir que ya en 11 comunidades autónomas, 11, de 17, 11, tienen la tarjeta de acreditación del grado de discapacidad. No nos olvidemos que tiene que tener la persona previamente acreditado la discapacidad. Esto es un elemento facilitador, que la certificación actualmente del grado de discapacidad contiene 4 folios, y de lo que se trata es de que esa persona con discapacidad no vaya con esos folios a presentarse a ninguna entidad, ni pública ni privada, porque la mitad de las veces pierden el certificado, y cuando pierden el certificado tienen que volver a solicitar una copia, y eso es tiempo. A veces no se tiene el tiempo, se requiere sí o sí tener el documento. Ya se hace con el título de familia numerosa, no te entregan un folio, te entregan un carnet del propio Gobierno de Canarias. Entonces, nosotros en relación a esta iniciativa lo que queremos es que quede claro que es para las personas que tengan un grado superior al 33%, tal cual se requiere actualmente para tener reconocido el grado de discapacidad. El grado de discapacidad puede ser temporal o definitivo, y aún siendo temporal, nosotros consideramos que durante esos 2 años que la persona, 2, 3, tenga reconocido el grado de discapacidad, que en iguales condiciones pudiera tener su tarjeta. Y por otra parte, sí que hemos de decir que es una iniciativa que se está trabajando a nivel nacional. Los reconocimientos del grado de discapacidad no son por comunidades autónomas, aunque lo hace la comunidad autónoma, tienen validez en todo el territorio nacional.
Por eso, ahora mismo, a nivel nacional, en el Consejo Territorial se está valorando tener una única tarjeta para todo el territorio nacional. Y es en esta tarea donde, evidentemente, difícilmente Canarias va a poder reglamentar, porque ya participa de esos consejos territoriales para regular esa tarjeta a nivel nacional. Y por otra parte, no nos olvidemos que ya los derechos y obligaciones están recogidos en ese certificado. En el certificado, en el anexo, ya dice qué obligaciones y qué derechos tienen las personas con discapacidad, obligaciones evidentemente a velar por el buen uso, pero los derechos ya se le ponen. Por lo tanto, hacer un reglamento para contemplar cuáles son sus derechos y obligaciones, pues como que no tiene sentido, porque ya en el actual certificado, este certificado no va a dejar de existir, el certificado estará ahí, lo que se le va a dar como complemento es una tarjeta, y la tarjeta la persona lo usa si lo consideró oportuno o no. ¿En qué avanzamos con esta tarjeta? Ya no solo en la cuestión práctica, sino también cuando la persona con discapacidad se presenta a una empresa como colectivo en exclusión social, que el empresario, esa persona no sepa, no tiene por qué saber qué tipo de discapacidad tiene en porcentaje. 20 puntos por trastorno de la festividad, 10 puntos con carácter social, 5 puntos por dificultades en movilidad. La tarjeta es única para todas las personas que tienen discapacidad, independientemente del grado. Ya se le da, se le pone el grado, pero no se le dice del tipo que tiene la discapacidad. En eso vamos a avanzar, en preservar toda esa información que no tiene por qué estar circulando en determinadas entidades, especialmente las privadas. Y por eso nosotros hicimos esta enmienda contemplando estos tres asuntos. Primero, que fuera para las personas que tienen una discapacidad igual o superior al 33%, que también tuvieran derecho a las personas que tienen una discapacidad temporal, tal cual reconoce la propia certificación que se les pide actualmente, y que una vez que se apruebe a lo largo de esta legislatura esta tarjeta, que tenga la misma validez, que las personas sean libres para llevar el certificado o llevar la tarjeta de reconocimiento del grado de discapacidad. O sea, hay que dejar libertad a la gente para que presente, pero que hay que garantizar que tengan la misma validez. ¿De acuerdo? Gracias. Por tiempo máximo de 5 minutos tiene la palabra el señor Arnaiz para hacer defensa de la enmienda que presenta la proposición de ley. Gracias, señora presidenta. Pues con esta proposición de ley nosotros estamos completamente de acuerdo. Aún así comentamos también con los colectivos y evidentemente esa es una idea que sí que había nacido de ellos, con la que estaban totalmente de acuerdo, y el único miedo que presentaban, ¿no?, pues es que a lo mejor esta tarjeta pudiera servir como un elemento estigmatizador y que ese era el único inconveniente que ellos podían ver, ¿no? Pero entendemos que no es así, que realmente lo que se está pidiendo es otra cosa y que al revés, ¿no?, que es una tarjeta que es para facilitar simplemente la gestión de los trámites. Entonces, lo que más nos preocupaba de este carnet es que de esta tarjeta eran dos cosas. Una, que tuviera la misma validez, ¿vale?, que fuera realmente válido, no que sustituyera en definitiva. Y por otra, que eso ya lo recoge la PNL de Nueva Canarias. Y por otro lado, simplemente es una matización, porque aquí habla, por ejemplo, que aceptación de la misma en todos los organismos. Nosotros quisimos poner entes, organismos públicos y empresas privadas, para que no quedara ningún tipo de duda a la hora de presentar la acreditación y que pudiera quedarse fuera alguna persona, pero si no, por lo demás estamos totalmente de acuerdo con su discurso. Gracias. Gracias, señor Hernández. Ahora tiene la palabra el grupo proponente para fijar su posición sobre la admisión de las enmiendas presentadas, por tiempo máximo de 5 minutos. Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo con las tres propuestas que ha hecho el Partido Socialista.
como digo, responden a la filosofía de lo que pretende nuestra PNL en el sentido de avanzar hacia ese modelo. Creo que cualifican aún más la propuesta, aclarando algunos conceptos. También con la de Podemos, lo que pasa es que vamos a entrar en una contradicción porque el Partido Socialista ha manifestado su intención de no apoyar el tercer punto de Nueva Canarias, y yo lo que propongo en este momento, quizás hay una transaccional en el sentido, luego podríamos redactarlo de manera exacta, porque es cierto que se puede estar trabajando a nivel estatal, lo que me preocupa, y es cierto que detrás de los papeles ya vienen las condiciones de uso, los derechos y obligaciones, pero cuando introduces un nuevo elemento, lo normal es que quede perfectamente claro que ese elemento pues vendrá a sustituir el uso correcto de la tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo que podríamos aceptar en el tercer punto sería la mejora que ha planteado la portavoz del Partido Popular, de Podemos, aclarando el espectro de organismos y entes oficiales, y dicha tarjeta se atendrá a lo dispuesto a partir de la unificación de los criterios establecidos por el Consejo Territorial, sin menoscabo de que si este no se produce, el Gobierno de Canarias desarrolla reglamentariamente el uso correcto, los derechos y obligaciones del uso correcto de la misma. Lo digo porque estamos viviendo el momento que estamos viviendo. Si vamos a instar al Gobierno de Canarias a que ponga en marcha la tarjeta, ojalá que no haga falta y que exista una única tarjeta en toda España pues para este concepto, pero puede suceder o no, puede ser con este gobierno o con el que surja. No sabemos ni siquiera cuándo, no sabemos la priorización que se le va a dar, y yo creo que sí es interesante que el Gobierno de Canarias esto le dé cuanto más agilidad posible, y por tanto no tendríamos problemas en que esté supeditado también a lo que se establezca a nivel estatal. Sí, señor Campos, para fijar posición. Entonces entiendo que hay que hacer una transaccional, y entiendo también que quizá haya que hacer un receso para hacer el texto, porque no sé si el letrado tiene claro cuál es el texto. Vale. Exacto. En 5 minutos se puede. Venga, perfecto. Vale, sí. Muchas gracias. Pues sí, tiene la palabra señor Campos. Sí, bueno, al final hemos acordado aceptar, como habíamos dicho ya con antelación, los puntos 1, 2 y 3 del Partido Socialista. Se mantendría el 2 de la PNL que hemos presentado desde Nueva Canarias, y hemos aceptado también pues la enmienda del secretario de la comisión que sería el punto que habíamos planteado ampliado en cuanto a administración, cualquier administración que Podemos, y eliminando, ¿podría usted leerlo ese apartado? Que se reglamente el uso de la misma, previendo la obligatoriedad de su aceptación todas las administraciones, entes, organismos públicos y empresas privadas, en los mismos efectos que la documentación actualmente exigida. Exactamente. Muy bien. Muy bien, pues entonces tiene el turno de palabra ahora los grupos no enmendantes por tiempo de 3 minutos. Comenzamos por el grupo mixto, la señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Bueno, nosotros adelantamos que vamos a apoyar esta iniciativa porque estamos convencidos de que es una iniciativa útil y que es una medida útil que se usa ya en otras regiones. La tarjeta acreditativa de la discapacidad está implantada desde hace años, tal y como decía la portavoz del Grupo Socialista, en 15 y 17 comunidades autónomas. Tiene, por tanto, su importancia porque responde a una de las demandas del colectivo y brinda una ayuda a los beneficiarios cuando se dirigen a las administraciones, empresas privadas o cualquier otro organismo. En consecuencia, esperamos que la propuesta sea bien acogida por el Gobierno, con más razón si tenemos en cuenta que no es una medida costosa y que permitirá modernizar y agilizar la gestión de la Administración Pública Canaria, además de ayudar a la simplificación administrativa que se intenta impulsar en esta legislatura y terminar un poco con los temas de burocracia.
no tener que demostrar con papeles, tal y como decía el portavoz de Nueva Canaria, el reconocimiento del grado de discapacidad cada vez que se va a realizar una gestión supone romper una barrera administrativa importante para unas personas que se encuentran a diario con demasiadas barreras arquitectónicas y sociales. No tiene sentido además que las castiguemos con más burocracia. Con tan solo una tarjeta como la que se propone esta iniciativa nos ahorraríamos mucho y facilitaríamos muchas personas que desde hace tiempo reclaman acciones y políticas eficaces, medidas simples pero útiles para poder tener igualdad de oportunidades, incluso hasta igualdad de derechos que muchas veces no se cumple por obstáculos del día a día. Agrupación Socialista Gomera entiende que disponer de una tarjeta acreditativa como las que existen en la mayoría de las comunidades autónomas debe ser una realidad cuanto antes. No podemos también ser los últimos en esto y recordemos que estas tarjetas que se usan ya desde hace casi 15 años en territorios como La Rioja y Cantabria, donde se implantaron en el año 2001 y 2002 respectivamente. Aprobemos por tanto esta proposición y hagamos que se tramite la normativa específica, que se creen y se distribuyan las tarjetas que con toda certeza serán útiles. Como útiles serán los trabajos para terminar el plan de discapacidad de Canarias y el plan de salud mental, dos iniciativas en las que desgraciadamente no se está haciendo ágil y por los que el gobierno de Canarias debe de sentarse con la CERMI y con el resto de colectivos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Tiene el turno de palabra el Partido Popular, la señora Luzardo. Gracias, señora presidenta. Señoría, el Grupo Popular también está a favor de esta proposición no de ley. Ahora, nos parece que es muy oportuna. Yo creo que facilita mucho a las personas que tienen discapacidad, como decían, en no tener que llevar la carpeta transparente con todos los papeles dentro cada vez que quieren hacer un trámite en un ayuntamiento o en una institución pública o privada. Pero, señoría, si para hacer la nueva ley de servicios sociales acabamos de preguntar, yo he preguntado cuándo va a entrar aquí la nueva cartera para las personas que tienen discapacidad, y yo me temo que no vamos a ver hasta el otoño, y no sé si va a estar aprobada antes del final de año, la ley que necesitan las personas para adaptar la cartera a la realidad. Mucho me temo que si en estos momentos tenemos 17.000 personas que están pendientes de la solicitud de la valoración de la discapacidad. Datos del de enero del 2016. Si una persona tiene que esperar 420 días para que le tramiten el expediente, yo no sé cuál va a ser la agilidad que va a tener en la aplicación de esta nueva tarjeta, que entendemos que si ya hay 15 comunidades autónomas que la tienen, pues evidentemente nosotros seguimos estando a la cola de muchas cosas, entre ellas también en esto. Entendemos que lo que debería hacer el gobierno es agilizar los trámites, supongo que dotar de personal suficiente los equipos que trabajan y que hacen las valoraciones, porque esto no debe ser solo un simple trámite administrativo. Yo entiendo que debe ser una tarjeta que además no se pueda falsificar y que sea un documento, no sé si como el documento nacional de identidad, pero sí con moderno, y que sea y que además establezca la discapacidad. Yo creo que no tiene que establecer sino el grado, sí, porque dependiendo del grado tendrás unos derechos u otros, ¿no? Pero nos parece que es importante. Dentro de algún tiempo preguntaremos por esta proposición no de ley y esperemos que no solo se cree o consista en una declaración de intenciones, sino que realmente se lleve a efecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Luzardo. Tiene el turno de palabra ahora el Grupo de Coalición Canaria. Buenos días, señorías. Bueno, nosotros, por supuesto, apoyar esta iniciativa y decir que evidentemente facilita mucho la vida pues de las personas con discapacidad, al menos no tener que pues estar cargando con determinados documentos en trámites normales de la vida diaria que tienen que hacer. Efectivamente la tarjeta ayuda, como se ha comentado aquí, a agilizar trámites y por tanto sería interesante, y muchas comunidades autónomas, como que aquí se ha dicho, lo han implantado. Nosotros apoyamos esta iniciativa, pero en todo caso sí que pensamos que para que ser realistas y para que, como aquí se ha dicho, hay muchas cosas que hacer en materia de discapacidad. Eso es algo que comentamos aquí en todas las reuniones de la comisión, y por tanto a nosotros como aportación sí nos gustaría que se hiciera un planteamiento realista de cómo afrontar este proyecto, que lejos de plantear, muchas veces las cosas no salen porque las planteamos de una forma muy ambiciosa. Quizás un primer paso que nosotros dejamos como idea y que trasladáramos a la consejería es que por ejemplo se regule y se empiece a hacer con las personas que
vayan entrando, se les vaya reconociendo y poco a poco hacer un plan para írsela dando al resto. Y luego en relación, desde luego lo mejor es que sea una tarjeta a nivel estatal. Todos sabemos las dificultades que han generado, por ejemplo, las tarjetas sanitarias que se han implantado por cada una de las comunidades autónomas y que llevamos años esperando por una tarjeta sanitaria que importante también es, ¿no? Y sin embargo, pues todavía andamos con el problema de que llegamos a otra comunidad autónoma y tenemos que acreditar con los sistemas no todos están informatizados. Bueno, los problemas que hay, por ejemplo, con la tarjeta sanitaria, pues que no ocurran con esta tarjeta y por tanto que sí apoyando por supuesto la iniciativa, que hagamos un planteamiento realista dentro de la situación que tenemos en materia de discapacidad y que por tanto en un plan de trabajo que aquí hemos planteado nosotros siempre, que entendemos que en el Gobierno de Canarias debe tener carácter horizontal y por tanto abarque todas las consejerías del Gobierno, pues esta tarjeta se pueda implantar, si no de forma total desde el principio, pues al menos de forma paulatina, de forma que poco a poco las personas vayan teniendo esta tarjeta a su disposición. Probablemente un planteamiento de este tipo pues permitiría en un espacio de tiempo más o menos más corto hacerlo, y desde luego sí que pensamos que es importante que se siga reclamando que a nivel estatal exista una tarjeta de este tipo para que no añadamos a la movilidad dificultades, ¿no? Que si al final hay muchas comunidades autónomas que la tienen, pues que eso sirva también como acicate para que todas en las comisiones que se celebren a nivel estatal reclamen que esta tarjeta por lo menos coincida el modelo de forma universal, que creo que eso no generaría ningún problema y por tanto que empezáramos a trabajar en el reconocimiento a nivel de todo el Estado español. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Pues pasamos entonces a la votación de la proposición no de ley. Grupos que están a favor. Bueno, pues parece que hay unanimidad. Queda aprobada entonces la proposición y levantamos la sesión. Gracias.